Hay mañanas en que el silencio pesa más que cualquier palabra. Hay días en que el cuerpo despierta, pero la mente aún carga con preocupaciones, obligaciones, recuerdos que nos distraen antes incluso de poner los pies en el suelo. He vivido muchas mañanas así. He sentido la prisa dominarme en el primer minuto del día, como si toda la vida tuviera que resolverse de una vez. Y eran esos días cuando comprendía cómo empezamos el día en desarmonía, reaccionando al mundo antes de conectarnos con lo esencial. Lo que hacemos en los primeros instantes de la mañana tiene un poder invisible. Yo, Brian Tracy, siempre digo, es el primer dominó que determina la caída de todos los demás. Si colocas el primer dominó en la dirección correcta, toda la secuencia sigue en armonía. Si lo colocas en la dirección equivocada, pasarás el resto del día intentando corregir un movimiento que podría haber sido simple. Napoleón Hill también nos alertaba sobre la importancia del silencio estratégico, no exponer intenciones antes de fortalecerlas dentro de uno mismo. La energía de la mañana es como una arcilla fresca, aún moldeable, esperando que la trabajes en silencio antes de que el mundo la endurezca con sus ruidos y exigencias. Con el tiempo comprendí que el secreto no estaba en anunciar al mundo todo lo que quería lograr. El secreto estaba en crear rituales invisibles. Pequeñas acciones, silenciosas, que nadie necesitaba conocer. Y es justo ahí donde reside la transformación. En lo invisible, en lo no dicho, en lo que permanece guardado como una semilla bajo la tierra. Porque toda semilla necesita la oscuridad para ganar fuerza. Si la expones demasiado pronto, el viento la arrastra, el sol la quema, y nunca llega a florecer. Muchos llevan un dolor silencioso que quizá tú también conoces. Despertar y sentirse ya atrasado, incompleto, corriendo tras algo que no sabe exactamente qué es. Esa ansiedad matutina es síntoma de que empezamos el día con frecuencias desalineadas. Buscamos afuera lo que debería cultivarse dentro. Buscamos aprobación, estímulo, distracción, antes incluso de nutrir nuestra propia energía. Es como querer correr una maratón sin calentar los músculos. Tarde o temprano, el cuerpo reclama, la mente reclama, el alma reclama. Por eso, en este vídeo quiero mostrarte cómo hacer estas 10 cosas cada mañana en silencio, sin contárselo a nadie. Pero necesitas comprometerte de verdad. Escribe en los comentarios "elijo el silencio de la mañana". Hacerlo llevará menos de 10 segundos y ayudará a fijar esta idea en tu mente, creando un punto de anclaje mental, porque verbalizar y afirmar intenciones fortalece la claridad y la determinación interna. Ahora vamos a entender mejor cómo estos gestos aparentemente pequeños, invisibles a los ojos del mundo, pueden reprogramar tu mente, alinear tu energía y abrir espacio para resultados que hablan por sí mismos. La promesa no es de fórmulas mágicas, sino de disciplina silenciosa. No son atajos, sino raíces profundas. Cuando aprendas a proteger esos primeros minutos del día, cuando aprendas a cultivar en silencio sin buscar validación externa, verás que todo lo que parecía lejano empieza a acercarse con naturalidad. Porque el mundo respeta a quien crea consistencia interior antes de buscar reconocimiento exterior. Este camino comienza ahora, conmigo y contigo. Caminaremos juntos por cada uno de estos pasos invisibles, entendiendo cómo la neurociencia, la espiritualidad práctica y los símbolos profundos se encuentran en tu rutina matinal. Y cuando terminemos, comprenderás que no se trata solo de cambiar tus mañanas, sino de cambiar el eje invisible que sostiene toda tu vida. Muchas veces despertamos ya conectados con todo lo que nos roba presencia. El ruido del móvil, la avalancha de mensajes, la tentación de saber qué espera el mundo de nosotros antes incluso de preguntar qué necesitamos de nosotros mismos. He vivido eso muchas veces. Despertar y, en pocos segundos, sentir la mente acelerada, el corazón ansioso, como si todo el día corriera antes de empezar. Es un hábito tan común que parece natural, pero es un robo silencioso de nuestra energía vital. Hay un error oculto en ese gesto automático. Cuando buscamos el móvil al abrir los ojos, entregamos nuestra frecuencia a lo que está fuera de nosotros. La neurociencia muestra que la dopamina liberada por este estímulo inmediato crea una adicción a la dispersión. Comenzamos el día con la mente fragmentada, incapaz de mantener un enfoque profundo. Es como ingerir azúcar refinado en ayunas, una explosión rápida, seguida de caída y agotamiento. El cuerpo despierta, pero el alma permanece atrapada en el ruido. Lo que transforma esta dinámica no es algo grandioso, sino un movimiento sutil. Respirar profundamente antes de cualquier estímulo externo. 2 minutos en los que el mundo no existe, en los que solo entra y sale el aire, recordando que la vida comienza en lo invisible. Este gesto simple reconecta el sistema nervioso con un estado de equilibrio, activa la claridad mental y devuelve al cuerpo la sensación de presencia. Es como ofrecer a la mente un vaso de agua fresca antes de sumergirla en información. Me gusta imaginar estos 2 minutos como la llama de una vela encendida en un cuarto oscuro. No abres las ventanas de inmediato. Primero enciendes la llama, creas tu propia luz, fortaleces el espacio interno. Solo entonces decides cuándo y cómo abrir la ventana para dejar que el mundo entre. Este es el verdadero poder del primer acto invisible. Parece pequeño, pero determina si el día será un reflejo de las exigencias externas o una expresión de tu fuerza interior. Este acto es el inicio de un pacto silencioso contigo mismo. Comenzar el día sin prisa, sin ruido, sin distracciones. Cuando el primer movimiento de la mañana es consciente,
Todo lo demás del día encuentra su lugar natural. Y, así como el primer dominó bien colocado determina la caída armoniosa de los demás, este pequeño gesto invisible tiene el poder de realinear todo lo que viene después. Existe una necesidad silenciosa que habita en muchos de nosotros, la de contar nuestros planes antes incluso de realizarlos. Parece inofensivo compartir un sueño, dividir un deseo o anunciar una intención. Pero cada vez que hacemos esto, parte de la energía que podría transformarse en acción se disipa en el aire. Es como si al pronunciar palabras sobre algo aún en gestación, retiráramos la fuerza que lo mantendría vivo. Yo ya he sentido ese vacío, esa caída repentina de motivación después de hablar demasiado sobre algo que aún no había madurado. La psicología explica este fenómeno claramente. Cuando hablamos sobre lo que vamos a hacer, el cerebro interpreta la narrativa como un logro parcial. La sensación de realización se anticipa, creando una ilusión de progreso. Esto reduce la urgencia y la disciplina necesaria para materializar la idea. En otras palabras, al contar demasiado pronto, nos engañamos a nosotros mismos, creyendo que ya avanzamos cuando, en realidad, nada cambió en el plano real. La validación recibida en la mirada del otro sustituye la satisfacción genuina de la realización. En el ámbito energético, este movimiento también tiene un costo. La palabra tiene poder, pero exige el tiempo correcto. Así como la semilla necesita la oscuridad de la tierra para crear raíces, las intenciones requieren silencio para ganar consistencia. Abrir la tierra todos los días para mostrar la raíz es condenar la planta a la muerte. Del mismo modo, exponer sueños aún frágiles impide que ganen fuerza propia. El silencio es el refugio donde la intención se fortalece hasta poder soportar la luz de la exposición. La práctica transformadora aquí es simple, pero profunda: guardar para uno mismo lo que aún no ha florecido. Escribir en papel, registrar en secreto, permitir que el diálogo sea íntimo entre tú y tu conciencia. Este acto de intimidad contigo mismo crea un espacio seguro donde los sueños maduran lejos de la presión externa. No se trata de esconder por miedo, sino de cultivar en silencio por sabiduría. Pienso en este proceso como alguien que sostiene una llama naciente en medio del viento. Si la expones demasiado pronto, se apaga. Si la proteges en tus manos, permites que crezca hasta convertirse en un fuego firme, capaz de iluminar el espacio alrededor. Eso es lo que sucede con tus intenciones cuando aprendes a no anunciarlas. Crecen en silencio y, cuando llegan a la luz, ya poseen raíces lo suficientemente fuertes para permanecer. Durante mucho tiempo, creí que la espiritualidad estaba solo en las dimensiones invisibles de la mente y el alma. Y al creer eso, olvidaba algo fundamental: el cuerpo. Fue necesario sentir dolores, cansancio e incluso una sensación constante de desconexión para comprender que no hay espiritualidad sin cuerpo. Él es el primer templo, el primer espacio sagrado que alberga la energía de la vida. Negligir el cuerpo es como intentar tocar música en un instrumento desafinado. Incluso la mejor melodía se pierde en el ruido. Muchos despiertan y comienzan el día sumergidos solo en pensamientos, como si el cuerpo fuera un vehículo secundario. Pero cada músculo tenso, cada respiración corta, cada gota de deshidratación lleva un peso silencioso que altera la frecuencia con la que nos presentamos al mundo. Cuando el cuerpo despierta sin cuidado, la mente carga consigo una sensación de peso. Es como caminar por un jardín donde las flores son bellas, pero las raíces están sofocadas por tierra seca. Hidratarse, estirarse, moverse mínimamente son gestos que parecen demasiado pequeños para recibir importancia. Pero son precisamente estos actos los que abren los canales por donde fluye la energía vital. La neurociencia muestra que el movimiento temprano activa neurotransmisores de bienestar, reduciendo la sensación de ansiedad y aumentando la claridad. Y en el plano simbólico, beber agua al despertar es casi como recordarle al cuerpo que es fuente, no solo recipiente. Este cuidado es una forma de reverencia. No se trata de estética o desempeño, sino de respeto. Es agradecer silenciosamente al cuerpo que sostiene nuestras elecciones, pensamientos y emociones cada día. Cada gesto simple por la mañana, un sorbo de agua, un estiramiento, una respiración consciente, es como afinar el instrumento antes del concierto. La sinfonía del día no puede comenzar sin esta preparación íntima y silenciosa. Siempre que pienso en ello, recuerdo la imagen de una orquesta. Ningún director inicia la música sin antes permitir que los instrumentos se alineen en tono y ritmo. El cuerpo es ese instrumento. Y cuando lo honras temprano, todo el día se convierte en una composición más armoniosa. El cuerpo no es solo soporte. Es el canal a través del cual toda tu vibración se manifiesta en el mundo. Y tratarlo como un templo silencioso es abrir espacio para que tu energía florezca plenamente. Antes de descubrir el poder de escribir cada mañana, llevaba pensamientos circulares que parecían girar sin fin. La mente despertaba acelerada, intentando resolver problemas que ni eran míos, recuerdos que ya no servían, preocupaciones que aún no existían. Era como caminar en un camino lleno de espejos. Cada paso reflejaba algo que me confundía, y me perdía en mi propia imagen. Descubrir la escritura fue como encontrar un sendero claro en medio del laberinto. Cuando comencé a escribir una página libre cada mañana, comprendí que no importaba la belleza del texto, la gramática o la coherencia. El objetivo era vaciar, descargar. La neurociencia explica este fenómeno.
Poner los pensamientos en papel reduce la sobrecarga cognitiva y permite que el cerebro organice la información, aclarando decisiones que antes parecían confusas. Cada palabra escrita crea espacio mental, permitiendo que la atención se dirija a lo que realmente importa. Es como abrir un grifo oxidado y dejar que el agua limpia fluya, sin obstáculos. Escribir en ese silencio inicial del día es también un acto de intimidad consigo mismo. Nadie lee, nadie juzga, nadie interfiere. Es la oportunidad de observar pensamientos, sentimientos y deseos antes de que el mundo imponga su narrativa. Esta práctica convierte la mente en un territorio seguro, donde las ideas maduran y las intenciones se alinean con acciones posibles. La escritura funciona como un puente entre lo interno y lo externo, entre la frecuencia que llevamos y la realidad que deseamos crear. Me gusta imaginar cada página escrita como una luz que ilumina pasillos oscuros dentro de nosotros. Cada palabra es un paso consciente, cada frase, una elección silenciosa de orden sobre el caos mental. Cuando el día comienza con esta claridad, la sensación de presencia se fortalece y hasta las tareas más simples adquieren significado. Lo que parecía disperso se vuelve coherente, lo que parecía pesado se torna ligero, y lo que estaba confuso empieza a organizarse con naturalidad. La escritura es un acto que parece pequeño, pero posee un poder de transformación invisible. Es la primera acción concreta de autocuidado mental, el gesto que protege tu energía antes de que sea consumida por demandas externas. Guardar y procesar pensamientos en la página es crear raíces invisibles que sostienen toda tu frecuencia a lo largo del día. Es preparar el terreno donde intenciones, decisiones y resultados florecen de manera natural, silenciosa, pero profundamente poderosa. El mundo nos ofrece ruidos incluso antes de abrir los ojos. Noticias, mensajes, alarmas y demandas externas invaden nuestros primeros minutos de vida despierta. Y yo he sentido cuántas veces esos ruidos roban la energía de la mañana, dispersan el foco y aumentan una ansiedad silenciosa. Es como intentar sostener agua con las manos. Cuanto más buscas controlar, más se escapa. Descubrí que había algo poderoso en el simple acto de permanecer en silencio, de crear un espacio interno antes de permitir que el mundo invadiera mi frecuencia. La neurociencia confirma que la sobrecarga sensorial al inicio del día eleva el cortisol y reduce la capacidad de concentración. Cuando nos permitimos unos minutos de silencio consciente, activamos áreas del cerebro ligadas a la atención plena y la autorregulación emocional. Es en ese espacio donde la intención se fortalece. No es vacío. Es condensación de energía, como si el universo interno se organizara para que cada acción siguiente sea más clara, más alineada, más eficaz. Me gusta imaginar esos minutos como el arco que se tensa antes de lanzar la flecha. La flecha, sin tensión del arco, no alcanza el objetivo. El silencio es la tensión necesaria para que nuestras acciones alcancen precisión y propósito. Durante esos instantes, no hay necesidad de pensar, planear o resolver. Solo existe la percepción consciente de existir, de respirar, de sentir la propia presencia. Es la preparación invisible que moldea todo lo que vendrá después. Esta práctica crea también un filtro natural contra distracciones y opiniones externas. Cuando la mente comienza el día alineada en silencio, el resto de las elecciones tiende a reflejar coherencia. Es como si la frecuencia que emites en esos primeros minutos definiera el tono del resto del día. Y lo más sorprendente, esa coherencia silenciosa es percibida por el mundo, incluso si nadie sabe lo que hiciste. El impacto de la energía interna silenciosa es más profundo que cualquier palabra pronunciada. El silencio de la mañana no es ausencia, es fuerza. Es densidad energética que permite que cada gesto posterior sea más consciente, más intencional, más fiel a lo que realmente importa. Cultivar ese espacio es respetar el propio ritmo, preparar la mente y el cuerpo, y crear condiciones para que las intenciones invisibles se manifiesten de forma natural. Cuando aprendí a valorar estos minutos, comprendí que nada necesitaba ser anunciado, y todo ganaba poder. Al despertar, durante muchas mañanas sentí que algo en mí estaba desconectado, aunque no podía identificar qué era. Mi cuerpo parecía pesado, la mente turbia, como si la energía no circulara libremente. Con el tiempo, comprendí que gran parte de ese desalineamiento provenía de lo que ingeríamos al inicio del día, muchas veces sin conciencia. La primera comida del día no es solo alimento para el cuerpo, es combustible energético, frecuencia que determina el ritmo de las horas siguientes. Muchos caemos en la trampa de consumir por hábito, sin observar el efecto que eso provoca internamente. Alimentos procesados, azúcares, exceso de cafeína generan picos rápidos de energía seguidos de caídas abruptas, interfiriendo la claridad mental y el estado emocional. Es como intentar encender una vela con combustible húmedo. La llama surge por instantes y pronto se apaga, dejando la oscuridad de nuevo. La energía que entra por el cuerpo moldea la frecuencia con la que nos presentamos al mundo. Al incorporar pequeñas elecciones conscientes en la alimentación de la mañana, percibí una transformación sutil, pero poderosa. Un vaso de agua, frutas frescas, semillas o alimentos vivos se convierten en aliados invisibles que mantienen el cuerpo coherente con las intenciones de la mente. Cada gesto de nutrición matinal es una invitación a la presencia, un acto de reverencia silenciosa hacia el propio templo que nos sostiene. La sensación no es inmediata, pero sí constante. Mayor disposición, mayor claridad, mayor alineamiento interno. Me gusta imaginar esos minutos como preparar el suelo antes de sembrar.
La energía que entra es como lluvia filtrada que nutre la tierra. Cuando respetamos esa preparación, todo crece de manera armoniosa. Cada alimento elegido con atención fortalece raíces invisibles que sostienen todo el día, creando una base sólida para pensamientos, emociones y acciones alineadas. Nutrirse conscientemente es un acto de respeto, de cuidado y de protección silenciosa de la propia frecuencia. Cuando entendí esta lógica, comencé a percibir que lo que comemos al inicio del día no es trivial. Es un gesto de inteligencia energética, capaz de armonizar cuerpo, mente y espíritu antes de que el mundo intente desalinear cada uno de ellos. Es invertir en uno mismo sin alarde, preparar el terreno para que todas las semillas invisibles que plantamos durante el silencio de la mañana puedan florecer con fuerza y coherencia. Durante mucho tiempo, iniciaba mis días como si navegara sin mapa, reaccionando a demandas que surgían antes de saber realmente qué importaba. Cada mañana parecía un territorio caótico, y sentía la ansiedad silenciosa de intentar controlar lo incontrolable. Con el tiempo, comprendí que pequeños gestos de alineamiento matinal podían transformar toda la dinámica del día. No se trataba de grandes planes ni listas interminables, sino de elecciones conscientes, intencionales y discretas que estructuran el día sin generar rigidez. Anotar 3 prioridades claras se convirtió en un ritual silencioso. No necesitaba justificación externa ni aprobación de nadie. Solo registrar lo realmente esencial para ese día producía un efecto inmediato en mente y cuerpo. Neurocientíficamente, este acto dirige la atención y reduce la dispersión cognitiva, liberando energía que antes se perdía en decisiones triviales o preocupaciones anticipadas. Es como elegir 3 flechas certeras en lugar de disparar docenas a ciegas. El foco y la precisión se vuelven naturales. Este microplaneamiento genera una sensación de coherencia y dominio interno. Aunque el día se transforme en caos externo, existe un eje interno que permanece inquebrantable. Es como si, al escribir silenciosamente mis prioridades, hubiera plantado pilares invisibles que sostienen mis decisiones y mantienen mi frecuencia alineada. La energía matinal, dirigida de esta manera, se convierte en un recurso estratégico, no disperso, sino potenciado. Me gusta imaginar cada lista como un mapa íntimo, diseñado para el propio ritmo y necesidades del momento. Cada elemento escrito es un recordatorio silencioso de dónde poner atención, cómo preservar energía y cómo avanzar con propósito sin perderse en los estímulos externos. No se trata de control rígido, sino de cuidado delicado y consciente de la propia energía e intención. Cuando empecé a respetar este espacio silencioso para el microplaneamiento, comprendí que la diferencia no estaba en lo que hacía, sino en cómo lo hacía. La rutina no necesitaba ser extensa o compleja, debía ser intencional, coherente y protegida del ruido externo. Y es en ese alineamiento sutil, invisible a los ojos de todos, donde el día empieza a responder de manera más fluida, productiva y armoniosa. Al final de esta secuencia de mañanas cultivadas en silencio, percibo que la transformación verdadera no depende de lo que los demás ven, sino de lo que ocurre dentro de nosotros. Cada gesto que hice en secreto, respirar, escribir, nutrir el cuerpo, alinear pensamientos, conectarme con lo sagrado, construyó un eje interno firme, capaz de sostener energía, intención y acción a lo largo de todo el día. Es una fuerza invisible, pero concreta, que se manifiesta en resultados que nadie necesita anunciar. Brian Tracy nos recuerda que la consistencia diaria genera resultados extraordinarios. Pero lo que pocos enfatizan es que esta consistencia puede ser silenciosa. La disciplina interna, cultivada sin alarde, sin necesidad de reconocimiento externo, es lo que realmente fortalece nuestra frecuencia. Napoleón Hill complementa al explicar que las intenciones guardadas y trabajadas en secreto maduran de forma más potente y resistente, listas para florecer en el momento adecuado. Así es como lo invisible se vuelve sólido, y la energía interna se transforma en acción eficaz. El impacto de esta práctica va más allá de la productividad. Cambia la percepción de uno mismo. Al cuidar del propio ritmo, de la mente, del cuerpo y de la energía, aprendemos que el poder no está en impresionar al mundo, sino en preservar coherencia y presencia. El silencio deja de ser ausencia y se convierte en fuerza. Cada mañana cultivada de esta forma crea raíces invisibles que sostienen toda la vida, transformando pequeñas acciones en ondas de efecto profundo. Me gusta imaginar la conclusión como un jardín silencioso que florece sin necesidad de mostrarse. El cuidado diario, la atención a los detalles invisibles, la protección de la propia energía, todo esto genera frutos que surgen de manera natural. La fuerza de la mañana silenciosa no se mide por aplausos, sino por alineamiento, claridad y sensación interna de coherencia. Es un legado personal, discreto, pero profundamente transformador. Por eso, hacer estas 10 cosas todas las mañanas en silencio no es solo un hábito. Es la base de tu frecuencia, la preparación del terreno para la vida que deseas manifestar y el pacto diario con quien realmente eres. El poder de lo invisible es real, silencioso y duradero. Cuando se cultiva con cuidado, se refleja en todo lo que haces, aunque nadie jamás lo sepa.